Bienvenidos a mi canal, el lugar donde la farándula turca y las historias más jugosas se hacen realidad. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque tengo un bombazo que les va a dejar boquiabiertos. Sí, lo han adivinado. Vamos a profundizar en la apasionante historia de nuestros queridos, amados y en ocasiones, un poco enigmáticos, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no es un chisme cualquiera. Prepárense para un vuelco en la historia, algo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y la boca abierta. ¿Están listos para sumergirnos de lleno en la noticia que sacudió el mundo el 17 de agosto de 2025? Porque yo sí. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Nos vemos dentro. Bueno, vamos al grano. El 17 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó. Los titulares en Turquía, en Italia, en España, en todas partes, no hablaban de otra cosa. Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia bomba. Sorpresa total. Y sí, amigos, la sorpresa fue mayúscula. Para entender la magnitud de este terremoto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y construir el escenario completo de esta increíble historia. Todos, absolutamente todos, conocimos y nos enamoramos de esta pareja a través de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Soñador. ¿Recuerdan? Sanem, la joven soñadora interpretada por la radiante Demet Özdemir, y Can, el fotógrafo irresistible encarnado por el magnético Can Yaman. La química entre ellos era palpable, innegable, explosiva. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada beso. Era imposible no caer rendidos ante su amor. No solo la historia cautivó a las audiencias, la conexión entre los actores trascendía la pantalla, alimentando las esperanzas de millones de fans alrededor del mundo. Durante la emisión de la serie, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real eran constantes. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, análisis de cada gesto, cada mirada. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario se convertía en material de análisis para los aficionados que esperaban, anhelaban, que el amor ficticio se transformara en realidad. Y claro, los rumores se intensificaron aún más cuando la serie terminó. La finalización de Erkencikus no significó el fin del interés, sino más bien un aumento en la curiosidad. Las revistas del corazón, los paparazzis, todos querían saber, ¿había algo más allá de la ficción? ¿Era posible que la magia continuara fuera del set? Y durante un tiempo parecía que sí. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, viajes, incluso posando en fotos que parecían confirmar el romance. Éramos felices. Creíamos en el amor, en la magia de la ficción que se hacía realidad. Sus fans, como ustedes y yo, vivían con la esperanza de que ese amor fuera para siempre. Las imágenes de ellos juntos, la complicidad que demostraban, alimentaban la esperanza de que su amor fuera genuino y duradero. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, la historia no fue tan sencilla. Hubo desacuerdos, malentendidos y finalmente la pareja, que parecía ser perfecta, se separó. La decepción fue grande, el dolor evidente. Los corazones de los fans se rompieron, y la tristeza invadió las redes sociales. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron, y los medios de comunicación analizaron cada detalle, buscando respuestas y culpables. Ambos tomaron caminos separados, y cada uno rehizo su vida, o eso parecía. Can Yaman se centró en su carrera, buscando nuevos proyectos y explorando mercados internacionales, como suele suceder en el mundo de la actuación, un camino lleno de altibajos y decisiones cruciales para el futuro. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y afianzando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país, demostrando su versatilidad y su innegable carisma. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro digno de un guión de telenovela turca. El 17 de agosto de 2025, las redes sociales se incendiaron nuevamente. Los medios de comunicación publicaron la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Pero no era un reencuentro casual, una cena de amigos, una simple colaboración profesional. Era algo mucho más grande. Las fuentes confirmaron que se habían casado en secreto. Sí, amigos, se casaron.
La noticia cayó como una bomba, un torbellino de emociones que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué tanto secretismo? Las preguntas eran infinitas y la curiosidad se desató por completo. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Por qué decidieron mantenerlo en secreto? ¿Querían proteger su privacidad? ¿Evitar la presión mediática? ¿O tal vez simplemente querían vivir su amor sin el escrutinio público? Las teorías eran diversas y cada una más emocionante que la anterior. Algunos fans, los más románticos, creían que era la prueba definitiva de su amor, que estaban tan enamorados que querían guardarlo solo para ellos, un tesoro precioso que solo a ellos les pertenecía. Otros, más escépticos, pensaban que era una estrategia para mantener el interés en sus carreras, un movimiento cuidadosamente calculado para mantener la atención del público. Sea cual sea la razón, el secreto había logrado su cometido, mantenernos a todos expectantes y ansiosos por saber más, un juego estratégico que generó aún más interés y expectación. Las semanas siguientes al anuncio del matrimonio secreto fueron un torbellino de emociones. Los fans, divididos entre la euforia y la incredulidad, investigaban cada detalle. Se analizaban fotos antiguas, se revisaban las declaraciones pasadas de ambos actores, se intentaba descifrar cualquier pista que revelara el momento exacto de la boda, un verdadero rompecabezas que los fans se esforzaban por resolver. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas, de análisis minuciosos de las últimas publicaciones de ambos artistas. Cada like, cada comentario, cada historia de Instagram era diseccionado con lupa, en busca de la verdad, un trabajo detectivesco que mantenía a los fans en vilo. Los foros y grupos de discusión se llenaron de especulaciones, análisis y debates apasionados, demostrando la dedicación y el entusiasmo de los seguidores de esta pareja. Y poco a poco comenzaron a surgir más detalles. Se filtraron fotos de la supuesta ceremonia, imágenes borrosas que mostraban a la pareja vestida de novios, rodeada de un pequeño grupo de amigos y familiares. Estas imágenes, aunque de baja calidad, fueron suficientes para encender la imaginación y alimentar la curiosidad. Se rumoreó que la boda había tenido lugar en Italia, en un lugar apartado, lejos de las cámaras y los flashes, un destino romántico y discreto que sumaba encanto a la historia. Se hablaba de una ceremonia íntima, romántica, llena de emoción y de amor, una celebración del amor puro y sincero. Los detalles, aunque escasos, revelaban la intención de la pareja de celebrar su amor en la más estricta intimidad. Pero, como siempre, la realidad superó la ficción. La noticia de la boda secreta no solo sorprendió al público, sino que también desató una ola de especulaciones sobre el futuro de ambos actores. ¿Qué nuevos proyectos vendrían? ¿Cómo afectaría este matrimonio a sus carreras? ¿Decidirían formar una familia? Las preguntas eran infinitas y las respuestas, por ahora, eran inciertas. El futuro de Khan y de Met, tanto profesional como personal, se convirtió en el centro de atención, alimentando aún más la expectación y la curiosidad. Los fans se preguntaban si su matrimonio sería un impulso para sus carreras o si, por el contrario, les obligaría a tomar decisiones importantes. Lo que sí es cierto es que el 17 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en la historia de Khan Yaman y de Met Özdemir. Su boda secreta, su amor clandestino, demostró que a pesar de las dificultades, del escrutinio público, de las presiones mediáticas, el amor puede triunfar. Y esta, amigos, es una lección que todos deberíamos aprender. La pareja, al casarse en secreto, desafió las convenciones y las expectativas, eligiendo su propia felicidad y privacidad. La historia de Khan y de Met nos enseña que el amor verdadero puede ser un misterio, una sorpresa, un secreto bien guardado, un tesoro que debe protegerse. Y aunque aún no sepamos todos los detalles, lo que sí podemos afirmar es que su historia sigue escribiéndose, y que nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cada capítulo, a cada nuevo giro con la esperanza de seguir celebrando su amor. La decisión de mantener su matrimonio en secreto, aunque sorprendente, demostró que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones externas y priorizar su propia felicidad. Pero, ¿qué implicaciones tuvo este secreto en el mundo de la farándula turca? La industria del entretenimiento, conocida por su voraz interés en la vida personal de sus estrellas, se vio desafiada por esta decisión. La pareja, al mantener su privacidad, estableció un precedente, una declaración de independencia que abrió un debate sobre la necesidad de proteger la vida personal de los famosos.
Los medios de comunicación se vieron obligados a replantear sus estrategias, respetando la voluntad de Khan y Demet de vivir su amor lejos de los focos. El impacto en las carreras de ambos actores también fue significativo. Aunque las especulaciones sobre el futuro profesional de Khan y Demet fueron inevitables, el matrimonio secreto no pareció afectar negativamente sus trayectorias. Por el contrario, ambos continuaron cosechando éxitos, demostrando que su talento y profesionalismo eran más fuertes que cualquier rumor o especulación. Khan, con su carisma y atractivo, siguió conquistando al público internacional, mientras que Demet, con su versatilidad y talento, consolidaba su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En el plano personal, el matrimonio secreto les permitió vivir su amor con libertad y autenticidad. Alejados de la presión mediática, pudieron construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor mutuo. Disfrutaron de momentos de intimidad y privacidad, fortaleciendo los lazos que los unían. La decisión de mantener su boda en secreto les brindó la oportunidad de proteger su relación de las críticas y las expectativas, permitiéndoles construir una base sólida para el futuro. ¿Y qué podemos esperar del futuro de esta pareja? Aunque el secretismo inicial generó incertidumbre, la posterior revelación de su matrimonio abrió un abanico de posibilidades. Los fans, llenos de esperanza, sueñan con verlos juntos en nuevos proyectos, con celebrar su amor en público y, quizás, con formar una familia. La expectación es alta, y cada movimiento de la pareja es analizado con lupa. La emoción de los fans se traduce en un apoyo incondicional, en una admiración que va más allá de la ficción. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con su secreto, su amor y su triunfo, es una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su ejemplo inspira, demuestra que la privacidad y la felicidad personal pueden ser defendidas, y que la conexión entre dos personas puede ser más fuerte que cualquier presión externa. El futuro de Can y Demet es incierto, pero una cosa es segura: su historia seguirá cautivando a sus fans y seguirá siendo un ejemplo de amor, perseverancia y autenticidad. En resumen, amigos, el 17 de agosto de 2025 nos trajo la noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto. Una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, y que nos recuerda que el amor, a veces, es la mejor historia que podemos contar, una historia llena de misterio, emoción y esperanza. Su decisión de mantener su boda en secreto fue un acto de rebeldía contra las expectativas y un gesto de amor puro, protegiendo su relación de las presiones externas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la noticia del año. ¿Qué opinan ustedes de esta boda secreta? ¿Creen que fue una buena decisión? ¿Están emocionados por el futuro de esta pareja? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Can y Demet? ¿Piensan que trabajarán juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, escuchar sus teorías y sus expectativas. La opinión de ustedes es fundamental para este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las últimas noticias y chismes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y, por supuesto, más sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, el amor es un misterio, una sorpresa, un secreto, a veces el mejor secreto del mundo. Hasta la próxima, amigos.